tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán en la sinagoga, mas aún llegará una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy continuamos, siempre Hechos de los Apóstoles. Habíamos visto cómo en una visión ve a un griego, un macedonio, que le dice que pasen. Él interpreta a Pablo que es la voz de Dios que le está diciendo que ha de evangelizar en Grecia, y así lo hace. Y hoy vemos cómo se hace la mar en Tróade, llega a Neápolis. Este Neápolis no es Nápoles, que también es Nápoles, sino es una de tantas ciudades nuevas que se iban haciendo y cogían este nombre. De allí a Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y que era en ese tiempo colonia romana. Y dice que están allí y cuando llega el sábado salen de la ciudad a un lugar que piensan que hay culto judío, o sea, una sinagoga. Y allí van estos junto a un río y empiezan a hablar con las mujeres que han acudido. No queda claro si realmente era un lugar, una sinagoga o no. Ellos pensaban que sí, dice, pero solo encuentran mujeres reunidas. Y allí empieza la primera predicación de Pablo en Grecia. Llega la conversión de esta Lidia y les pide, después de toda la predicación, el bautismo. Se bautiza ella y su familia. Y es el primer bautismo de Pablo en lo que es Europa. No que no existiesen cristianos en Europa, seguramente, como sabemos, y lo veremos dentro de 2 semanas, o en Pentecostés, hay ciudadanos de Roma que se bautizan el día de Pentecostés y eran peregrinos que estaban en Jerusalén por la Pascua. La Pascua duraba hasta Pentecostés, como ahora. Y esta gente vuelve a su país y vuelven cristianos y se hace una pequeña comunidad, pero de la cual casi no tienen noticias los apóstoles. Se lo encontrarán cuando vayan a Roma y verán que hay cristianos. Unos cristianos que ven una fe un poco pobre y por eso necesitan a los apóstoles, y por eso primero irán Pablo y Pedro a Roma y allí morirán mártires en la persecución de Nerón. Pero en ese momento, para los apóstoles, para Pablo, esta Lidia y su familia son los primeros cristianos que bautizan los apóstoles, Pablo en este caso, en territorio europeo. Todavía hoy se conserva, y si no es verdad, pues como si lo fuese, el lugar allí al lado del río donde se ha hecho una pequeña iglesia, donde recuerda y conmemora este hecho, y donde, según los griegos, sería el lugar exacto donde fuera este primer bautizo en tierras europeas por parte de los apóstoles. La iglesia va creciendo poco a poco hasta llegar hasta nosotros, donde ya es otra historia, aunque hoy parezca que va bajando. No nos lo creamos del todo, está bajando en Occidente, pero en Oriente está subiendo, en África y en Oriente está subiendo la iglesia mucho, aunque aquí es verdad que estamos en una crisis muy fuerte.
Mientras que en el Evangelio de hoy nos continúa Jesús advirtiendo de que sí, que Él se va, que viene su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, pero que nos da el Espíritu Santo, nos está preparando para la fiesta de Pentecostés. Cuando venga el Paráclito, o sea, el defensor, vuestro abogado ante el Padre. Bueno, en realidad es el segundo abogado ante el Padre, porque el primero es Cristo mismo, que procede del Padre. Él dará testimonio de mí, también vosotros daréis testimonio. Y entonces empieza la parte dura. Os lo digo esto de ahora para que no os escandalicéis. Os expulsarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso la hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y eso se ha visto en toda la historia, son todos los mártires. Lo vemos el primer caso con Esteban, donde Pablo está presente. Y allí parece que dan culto a Dios yendo contra los cristianos. Pero pasará, bien, esto es muy curioso verlo en la misma persecución del siglo XX, aquí en España, cuando algunos decían que se tenía que matar a los curas y a los cristianos porque habían traicionado a Cristo, así que era un deber matar a los cristianos por traidores a Cristo. O sea, como pensando que hacían un favor a Dios. Es esa mentalidad de la que nos habla ya el Evangelio. No os escandalicéis, os matarán. El que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Pasa lo mismo con estos mártires que ha anunciado el Papa ahora su beatificación, los 21 mártires coptos asesinados hace muy pocos años y asesinados en este caso por fanáticos musulmanes. Bueno, todo pasa, creen dar culto a Dios. Y si uno coge el Evangelio en general y lo ve claro, es porque desconocen realmente a Dios. El Evangelio insiste muchísimo en esto. Para llegar al Padre se pasa por el Hijo, por Jesucristo. Y si no se pasa por Jesucristo, no se conoce de verdad al Padre. Todas las religiones, con excepción del cristianismo, que es la revelación de Dios que se nos revela en Cristo, todas las demás son solo esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Y cuando se hace sin la gracia de Dios, todo eso no es más que un esfuerzo baldío donde se cree conocer lo que no se conoce. Nosotros conocemos a Cristo. Esa es la vocación cristiana, conocerlo, amarlo, seguirlo. Y conociendo a Cristo tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos el principio de salvación, que es Cristo mismo, el que nos avalará si le somos fieles ante Dios Padre, junto al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que, aunque celebraremos en Pentecostés, es el que hace posible la Eucaristía, el que hace posible nuestra vida cristiana, el que hace posible los sacramentos, el que hace posible que vivamos en gracia de Dios para nuestra salvación.